Posible diálogo con la oposición. Canciller Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario de UNASUR y los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos. Violencia desmedida. Un triple homicidio se registró en el sector Los Bucares de Maracaibo, estado Zulia. Situación en la frontera. Diputada Laidy Gómez aseguró que el derecho a la salud y a la vida no pueden esperar. Autorización del TSJ. Banco Central de Venezuela podrá utilizar reservas internacionales sin consultar a la Asamblea Nacional. Fija posición. Diputada Larisa González afirma que el gobierno nacional busca retrasar acciones de la oposición. A 15 días de Río 2016. Policía de Brasil arrestó a 10 hombres que presuntamente planeaban acciones terroristas para los Juegos Olímpicos. Se complica el panorama. Atletismo ruso fuera de los Juegos Olímpicos. Personalidad del año. Marc Anthony recibirá reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación. De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra. Y con la... Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Amigos, muy buenas tardes. Endrina, buenas tardes. Endrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. La canciller Delcy Rodríguez y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, se reunieron con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos para evaluar un posible diálogo con la oposición venezolana. A través de su cuenta en Twitter, la ministra informó que recibió a los exmandatarios de España, Panamá y República Dominicana, quienes regresaron la noche de este miércoles a Venezuela para retomar los esfuerzos y colaborar con la superación de la crisis que atraviesa el país a través del diálogo entre los actores políticos de la nación. Aunque los mediadores internacionales ya han conversado con dirigentes de la Unidad Democrática anteriormente, tienen previsto realizar un nuevo encuentro. En las próximas horas se espera que los expresidentes ofrezcan una rueda de prensa para brindar más información al respecto. Y a esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y directo con el Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestro compañero Manuel Covela y se genera importante información. Escuchemos declaraciones del presidente del Parlamento, Henry Ramos. Problemas de carácter instrumental como este, pero bien, lo vamos a resolver. Ellos que han sido demasiado pacientes y demasiado tolerantes como para esperar en una injusta e inconstitucional agonía durante 6 meses, ellos están conscientes pues que 8 días más para su incorporación es una espera más que razonable. ¿Cómo es la logística de esta incorporación? O sea, ellos llegan simplemente y participan de la logística, tal como la pienso en este momento, a reserva de mayores precisiones, es que se lee la solicitud en la cuenta, después eso es un reservado. Como no se puede comenzar el debate en la misma cuenta, algún diputado de los presentes solicitará la inclusión en el orden del día del tema y, de ser necesario o procedente, se abrirá el debate y después se decide la incorporación. Recuerden ustedes que en la correspondencia que ellos dirigieron cuando se desincorporaron, dejan sin efecto su incorporación, por lo cual tendríamos otra vez que proceder a juramentarlo. Cosa que no es problema, porque procedido el debate, visto los argumentos de los que quieran intervenir, vistas y consignadas las pruebas, los elementos probatorios, los elementos procesales, en base a eso vamos a tomar la decisión. Ahora, el Partido Socialista amenazado con cárcel, si esto ocurre. Bueno, a mí me parece de verdad un despropósito que estén amenazando con cárcel a los diputados que se van a incorporar o a diputados activos. A mí me parece un despropósito y además una fechoría. Ojalá no la perpetúe. ¿Se ha dicho sobre el diálogo? No es cierto. Mire,
aprovechando esta ocasión, yo quiero hacer del conocimiento público a través de los medios de comunicación social. Aquí yo tengo esta carta que me envió, perdón, aquí está esta carta, más arriba. Aquí está esta carta que me envió el presidente Samper, fechada en Quito el 15 de julio, de hace unos días. Me llegó el lunes pasado, aquí a la Asamblea. En esta carta, el presidente Samper, en nombre de UNASUR y de los mediadores, es decir, del presidente Rodríguez Zapatero, del presidente Torrijos, del presidente Leonel Fernández. Además, por cierto, no tratando un tema insólito, sino un tema que ha rodado y ha sido propuesto sueltamente por el Vaticano, por la Comunidad Europea, por el G7, por la ONU, por la OEA y por UNASUR, me plantea que atiendan la invitación formulada en 5 ocasiones por el presidente Maduro para que en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional establezca un diálogo. Esta carta todavía no la he respondido, pienso hacerlo este fin de semana, porque si bien es cierto, yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, yo soy presidente de la Asamblea Nacional porque la mayoría parlamentaria a la cual estoy integrado me eligió presidente y yo debo proceder tanto como presidente como simple parlamentario en atención a los compañeros parlamentarios. Digo por los parlamentarios de la oposición. Y la respuesta a esta correspondencia del presidente Samper, sea en términos de aceptar el diálogo o no aceptarlo, y en ambos casos habrá una motivación exhaustiva, la voy a redactar, esa respuesta conjuntamente con los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática. En esta carta, si bien, repito, se me cita como presidente de la Asamblea, también el presidente Samper reconoce la participación, la actividad, la existencia de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el organismo que acuerpa a prácticamente todos los partidos políticos. Que se ha estado reuniendo con... Bueno, eran declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Vamos con más información. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el Banco Central de Venezuela utilice las reservas internacionales sin consultar a la Asamblea Nacional. Este miércoles el TSJ autorizó al Banco Central de Venezuela a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. La máxima corte, en ponencia de la presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal, Gladys Gutiérrez, indica que el BCB es una persona jurídica dotada de autonomía para el ejercicio de sus atribuciones con eficiencia, lo cual es de especial interés en el marco del estado de emergencia económica actualmente en vigor. Según la sentencia, el control previo de la Asamblea Nacional transgrediría la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela. Lady Gómez, diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad, pidió a la Cancillería colombiana que se otorgue una medida de excepción para abrir la frontera este fin de semana y que miles de venezolanos puedan ir al vecino país a comprar alimentos y medicinas. No lo hacemos por hobby, como lo dijo el gobernador del Táchira. No lo estamos haciendo ni por hobby ni con la intención de ir a buscar una discoteca o que las madres vayan a caerse a palos, como lo dijo el gobernador del Táchira. Es una necesidad social frente a una realidad que viven los venezolanos. Pedimos una consideración para que se tenga una excepción en vista de las realidades que vivimos los venezolanos, que además de ello el gobierno venezolano las desconoce. Gómez calificó como flagrante que el TSJ ratificara a los 30 magistrados designados por la antigua directiva de la Asamblea Nacional. No se ajustó a la normativa constitucional para designar magistrados, pero realmente no solo lo califica la opinión pública nacional, a través de la opinión pública internacional está reconociéndose también en este momento que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que además de ser ilegítimo porque no se adaptó a las realidades procedimentales para la designación de estos magistrados, es un Tribunal Supremo que está ajustado a la manga y a los intereses de Miraflores. Aseguró que el referéndum revocatorio no se negociará porque es un derecho constitucional.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá el discurso de clausura en el que se espera que acepte su nominación durante el último día de la Convención Nacional Republicana que se realiza desde el pasado lunes en Cleveland, Ohio. En el tercer día del evento, el gobernador de Indiana, Mike Pence, aceptó su candidatura como posible vicepresidente y el ex aspirante presidencial por el partido, Ted Cruz, fue abucheado durante su presentación al abstenerse a respaldar a Trump. Sobre la polémica creada por el posible plagio en el discurso de Melania Trump, la autora del escrito, Meredith Seaver, reconoció haber utilizado frases de la primera dama, Michelle Obama. Ante esto, ofreció sus disculpas, así como su dimisión. En Brasil, la policía habría arrestado a un grupo de 10 hombres que presuntamente planeaban acciones terroristas para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esto fue informado por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. Los arrestos se produjeron durante una operación antiterrorista a 15 días del inicio de la competencia deportiva el próximo 5 de agosto. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. En tan solo minutos se mantiene la alerta. Las lluvias siguen azotando a país asiático. Al regreso les damos todos los detalles de esta información. A esta hora volvemos a establecer un contacto con la Asamblea Nacional donde los parlamentarios debaten el proyecto de acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos en protestas por hambre y escasez de alimentos. Vamos a establecer en contacto con nuestra compañera Lirio Pérez. Ella se encuentra allá y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Gracias, Endrina. Buenas tardes. Exactamente. Ese es el segundo punto de la sesión que se está desarrollando a esta hora en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Los diputados de la unidad que han tomado la palabra han insistido en que los venezolanos no se están alimentando bien, en que los niños están presentando desnutrición y han criticado que la misión de abastecimiento esté en manos del Ministerio de la Defensa. Los diputados del oficialismo del Gran Polo Patriótico han defendido la misión abastecimiento soberano. También han criticado que empresas abandonen el país y en este momento están todavía tomando la palabra en este segundo punto. Antes de que comenzara la sesión, afuera tomó la palabra el diputado Alfonso Marquina. Él es miembro de la Comisión de Finanzas y se refería a esa sentencia del TSJ que autoriza al Banco Central de Venezuela para establecer acuerdos sin que antes sean aprobados por el Parlamento y también sobre la extensión del decreto de estado de excepción. Escuchemos. Si el gobierno pretende con esta decisión inconstitucional violentar el ordenamiento jurídico venezolano, nosotros estamos obligados, como lo estamos haciendo el día de hoy, de advertir a los inversionistas nacionales o extranjeros. Ninguna política de crédito público, de acuerdo al artículo 312 de la Constitución, que no esté autorizado por la ley, y quienes legislamos somos la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cualquier política de endeudamiento tiene necesariamente la obligación de ser autorizado. Solo les llamo la atención para que entendamos que esta licencia para delinquir que le da el gobierno, la Sala Constitucional al gobierno, no puede ser tampoco utilizado por los inversionistas nacionales o extranjeros. Cualquier acto que viole la Constitución es nulo. Otro evento que ocurrió antes de comenzar la sesión es que los 3 diputados indígenas del Juzgado Amazonas y Apure vinieron hasta acá para traer a Secretaría un documento solicitando su reincorporación. Dijeron que no temen a amenazas de encarcelamiento y que esperan estar incorporados a sus curules la próxima semana, el día jueves. Es lo que tenemos desde el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo. Regresamos con ustedes, Néstor, Endrina. Muchísimas gracias, Lirio. Y entre otras informaciones, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, puso en servicio el nuevo distribuidor Hugo Chávez, ubicado en el kilómetro 3 de la carretera panamericana, en el estado Miranda. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Adelante. El ministro Sauce aseguró que con la puesta en servicio de esta obra se beneficiarán 70.000 conductores que transitan diariamente entre las ciudades de Los Teques y Caracas. Este distribuidor consta de 2 canales en ambos sentidos, dirección Caracas, dirección Los Teques, consta de 2 canales, dirección La Rinconada. Tiene una longitud de aproximadamente 1 kilómetro 200 metros,
Fue una inversión de más de 1.100 millones de bolívares. Indicó el titular de la cartera de transporte que esta es la solución vial número 86 que se pone en servicio en todo el territorio nacional. Tenemos un ahorro en tiempo, ya que es un retorno hacia la ciudad de Los Teques de 40 minutos aproximadamente. El impacto importante se va a visualizar efectivamente en la propia autopista Vallecoche, cuando todas aquellas personas que hagan uso de este distribuidor no llegarán hasta la Vallecoche para devolverse hacia Los Teques. Luis Sauce informó que próximamente en la ciudad de Caracas se pondrá en servicio el segundo puente Veracruz, que conectará a Bellomonte con la autopista Francisco Fajardo. El ministro Sauce también apuntó que esta obra beneficiará a más de 250.000 personas de los Altos Mirandinos, y en la ciudad capital se está llevando a cabo progresivamente la canalización tipo trinchera del río El Valle a través de su trazado por la autopista Francisco Fajardo. Desde el kilómetro 3 de la carretera panamericana, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Gracias, Rafael. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, reiteró su disposición de trabajar junto a la Mesa de la Unidad Democrática por un cambio para toda Venezuela. Junto a los factores de la Mesa de la Unidad Democrática, reiterando el compromiso de trabajar sin descanso por el cambio político en Venezuela, en paz, en democracia, por la vía electoral que representa el referéndum revocatorio. Y luego de haberle revocado el mandato al presidente Nicolás Maduro, la instauración de un gobierno de unidad nacional que con un programa de reconstrucción de la República brinde progreso, trabajo, abastecimiento, seguridad a todos los venezolanos. Estas declaraciones las ofreció Gaviria durante el acto de juramentación de la Directiva Municipal y Estudiantil del Partido Puente en el Estado Falcón. El Ministerio de Educación eliminó la solicitud de documentos y requisitos para la inscripción de estudiantes con la finalidad de garantizar el acceso a una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Esta medida prohíbe la solicitud de fotocopia de la cédula de identidad, así como originales y fotocopias de las partidas de nacimiento de los representantes y de los estudiantes. Tampoco constancias de trabajo, de residencia o cualquier otro requisito similar. De igual forma, también queda prohibido solicitar la impresión de documentos instructivos que generen un gasto para los representantes, así como la lista de útiles escolares o aportes económicos. Partidos políticos de oposición en el estado Monagas aseguran que tienen como prioridad que se realice el referéndum revocatorio antes de las elecciones regionales. Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación por el estado Monagas, precisó que en la entidad se instaló el Comando por el Revocatorio, que incluye a todas las organizaciones políticas del estado, y además se está trabajando con el aspecto logístico para hacer posible que la fase del 20% se dé exitosamente. No tenemos ninguna duda de que en Monagas se va a superar largamente el porcentaje establecido para esta etapa del proceso revocatorio, y que llegado el momento en Monagas, como en el resto de Venezuela, vamos a tener la oportunidad de votar por un nuevo país, por un modelo diferente de sociedad. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que la misión de abastecimiento soberano solo busca garantizar la distribución de alimentos para todos los sectores por igual. Eliezer Hernández nos trae el reporte. El primer mandatario regional señaló que no existe intención alguna de afectar a los productores y distribuidores privados de alimentos. Dice que por el contrario buscan mejorar la cadena de distribución. Una persona que produzca harina de maíz precocida o que tenga arroz ya empaquetado para distribuirlo, no van a decidir ellos dónde mandarlo, porque ya está demostrado el acaparamiento, el boicot, el contrabando de extracción que ellos propician, y eso no llega a nuestro pueblo. Aseguró Rodríguez Chacín que el nuevo papel de la Fuerza Armada Nacional en la distribución de alimentos se compagina con las necesidades del país ante la guerra económica. Asume labor fundamental e importante en la agenda económica y en la distribución de alimentos y en el bienestar y la mayor suma de felicidad, y lo asume por la sencilla razón que es una guerra. Finalmente, el gobernador recordó que hasta la fecha se han creado en la entidad al menos 2.000 consejos locales de abastecimiento y producción, entre quienes se han repartido más de 20 toneladas de alimento. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La diputada de la Asamblea Nacional por la MUT, Larisa González, denunció que obstaculizar el ingreso de parlamentarios del estado del Tamacuro, informó que los parlamentarios fueron designados para desarrollar actividades en pro del referéndum revocatorio. A juicio de González, el gobierno nacional busca dificultar las acciones de la Mesa de la Unidad y de la oposición venezolana. Un vehículo de mi propiedad que mandé a buscar a los diputados en la frontera, los tienen detenidos en Paloma, no sabemos de qué.
por qué argumento los tiene detenidos la Guardia Nacional ahí en Paloma. Ahora cortaron la luz en el partido. Mire, hagan lo que les dé la gana. El venezolano decidió, el deltano decidió, y esta reunión extraordinaria en Acción Democrática, con la presencia de todos los factores políticos y la presencia del pueblo deltano, es la mejor demostración, señores, de que esto va a cambiar, de que esto está cambiando y que soplan vientos de cambio para el delta y que la gente sí sabe para dónde va. Amigos, y en el estado Zulia, la Guardia Nacional Bolivariana incautó 80 panelas de presunta cocaína ocultas en el tanque de gasolina de doble fondo de una camioneta. El hallazgo ocurrió en uno de los puntos de control dispuestos en la carretera del municipio Catatumbo, al sur del lago. En el procedimiento, 2 sujetos de nacionalidad venezolana que viajaban en la camioneta resultaron detenidos. Se intensifican los controles para garantizar que sean erradicados totalmente todos los traficantes de droga o de sustancias prohibidas que utilizan el territorio nacional y específicamente el territorio del Zulia para poder trasladar sus sustancias prohibidas como un territorio de paso. Con este procedimiento suman 2 las incautaciones en la última semana en el sur del lago. Investigan si los carteles de la droga abrieron una ruta de tráfico en la zona. Es momento de hacer una nueva pausa. Pero al regreso, galardón de honor. Veremos qué actor será reconocido por su versatilidad en los premios Platino. Los detalles al regreso con Carolina Zulbarán. Amigos, continuamos con las informaciones. En el estado Zulia, 3 hombres se fueron asesinados de múltiples disparos en el sector Buenavista de los Bucares de Maracaibo. Los cadáveres corresponden a un sujeto y de sus 2 sobrinos, quienes pertenecían a una banda que robaba camionetas de lujo para luego llevarlos hacia Colombia. Las resquisas o pesquisas revelan que los llevaron hasta un apartado de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y luego los ajusticiaron con subametralladoras. No menos de 20 casquillos de balas calibre 9 milímetros fueron encontrados por los detectives en el sitio. Las víctimas presentaron disparos en la cabeza. En el estado de Anzoátegui, una niña murió ahogada en el canal de Caratal de Puerto La Cruz, planta que mantiene el servicio de agua potable a la zona norte de la entidad. El cuerpo de la menor de 10 años cayó al canal cuando se encontraba cepillándose los dientes. Se conoció que la niña sufría de epilepsia y presuntamente se desplomó en el embalse tras sufrir un ataque. El hecho ocurrió a la altura del sector Carrasposo de Puerto La Cruz. La niña sucedió a las 8 de la mañana. ¿Qué sucede? Que vinieron a liberar el canal, a cerrar el canal ya a la hora de la 1 de la tarde. Cuando logramos que las personas encontraran el cadáver de la niña, estaba en un estado muy aporreado porque había recorrido más de 2 kilómetros, desde Carrasposo hasta la área bajo de Tucupido. La Hidrológica del Caribe cerró el flujo de agua temporalmente en la zona norte de la entidad. Y en la Organización de las Naciones Unidas comenzó el proceso de selección de los candidatos a suceder a Ban Ki-moon en la Secretaría General del organismo. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad se pronunciarán sobre los 12 candidatos por el puesto, entre los que figuran 6 mujeres. La argentina Susana Malcorra, canciller por su país y ex jefa del gabinete del actual secretario de la ONU, así como la costarricense Cristina Figueres, son 2 latinoamericanas que buscan presidir la organización. En esta primera ronda a puerta cerrada, los electores manifestarán el grado de aceptación de cada uno de los aspirantes. En Argentina, un juez realizó una inspección del monasterio de General Rodríguez, en el que el exfuncionario de Obras Públicas José López ocultó los bolsos con alrededor de 9 millones de dólares el pasado 14 de junio. El magistrado Daniel Rafecas, junto a la delegación, realizó el registro ocular del lugar e indicó la incautación de unas computadoras, así como documentos que vincularían a López desde hace 10 años con miembros del convento. Señaló que fueron identificadas las 2 religiosas que recibieron a López durante su llegada al recinto, por lo que ya fueron citadas para declarar el próximo viernes. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos llamó a sus ciudadanos a unirse a la paz, a la cual consideró como el anhelo y futura realidad de 48 millones de habitantes. En la instalación del nuevo periodo legislativo durante el Día de la Independencia de esa nación, Santos aseguró que podría tratarse del último 20 de julio en guerra, esto al referirse al proceso que sostienen el gobierno y las FARC para sellar de manera definitiva la paz, lo cual se espera que ocurra en los próximos meses.
En Turquía, el gobierno decretó un estado de emergencia por 3 meses, luego del intento de golpe de Estado ocurrido la semana pasada. La decisión fue anunciada por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que la medida servirá para fortalecer los valores democráticos. Y continúan las intensas lluvias en China, lo cual ha provocado la muerte de 14 personas y la desaparición de otras 72 en la provincia de Hebei, al norte del país. Las autoridades informaron que por el temporal más de 7.000 casas han sido destruidas. El talento de Venevisión brilló durante el cierre de la Explosión Creativa 2016. Animadores, actores y las Misses estuvieron presentes en la culminación del evento más importante de la televisión y la publicidad en Venezuela. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. Adelante. Los actores de la telenovela estelar Entre tu amor y mi amor compartieron con todo el público asistente al evento el éxito de una de las producciones dramáticas más queridas por la teleaudiencia venezolana. Bueno, muy contenta, de verdad muy agradecida por la receptividad que ha tenido Maricielo Morales en la audiencia. De verdad que disfruto los comentarios, lo agradezco. Y bueno, que sigan disfrutando de Entre tu amor y mi amor todas las noches a las 9 de la noche, porque ahora es que viene lo bueno. Agradecidísimo de estar acá en esta Explosión Creativa 2016. Tanta juventud, tantos stands, tantas propuestas. Creo que esa es la Venezuela que queremos. Una Venezuela alegre, con muchas ideas, con muchas propuestas creativas. Las Misses también pusieron el toque de glamour a la presencia de Venevisión en esta Explosión Creativa 2016 y pudieron estar más cerca del público que la sigue a través de las redes sociales. Bueno, bellísimo, la verdad es que es un placer para mí estar aquí, compartir con todo el público. Nos recibió con muchísima alegría, nos hemos tomado muchísimas fotos que las han compartido por las redes sociales y bueno, la verdad que ha sido una experiencia súper maravillosa para mí. Y de verdad que, mira, la he disfrutado. Ha sido súper divertido, la gente ha sido cariñosa, alegre, todos quieren compartir, tomarse fotos y bueno, eso es lo importante, disfrutarlo y que te guste. Venevisión reiteró una vez más que seguirá siendo la propuesta televisiva más importante del país, con entretenimiento e información para toda la familia venezolana. Y la Explosión Creativa seguirá consolidándose como el evento que ha destacado más el trabajo de la televisión y la publicidad en Venezuela. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Bueno, vamos entonces a una pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión. Comanda a la tribu. Carlos Carrasco ganó el 7º juego de la temporada con los Indios de Cleveland. En breve los detalles con Tony Chittadini. Luis Nubes necesita con urgencia Soladex en ampollas de 10,8 miligramos. Favor comunicarse al 0412-218-7179. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chittadini. Comenzamos hablando de los Juegos Olímpicos porque esta mañana el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación de 68 atletas rusos a su exclusión por parte de la Federación Internacional de Atletismo y no podrán competir en Río 2016. Los atletas que no habían dado positivo en controles antidopaje fueron al TAS pidiendo anular la suspensión, pero no fue posible. Considera que son inocentes y que no fueron controlados por la Organización Deportiva Rusa, que es acusada por las evidencias de un sistema de dopaje organizado y protegido por instancias estatales durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 y el Mundial de Atletismo de 2015. Esta semana el Comité Olímpico Internacional decidirá si se permite o no participar a Rusia en los Juegos Olímpicos Río 2016. Seguimos con béisbol de Grandes Ligas porque este miércoles Carlos Carrasco ganó el 7º juego de la temporada. Lanzó 6 innings completos, permitió tan solo un hit. Dio 2 boletos y ponchó a 6 en la victoria de los Indios de Cleveland ante los Reales de Kansas City de 11 carreras por 4. Y Félix Hernández reapareció y se fue sin decisión en el encuentro en el que los Marineros de Seattle doblegaron a los Medias Blancas de Chicago 6-5 en 11 innings. Fue la primera apertura del Rey desde el 27 de mayo. Trabajó 6 innings y 2 tercios, le dieron 10 hits, uno de ellos jonrón. Le anotaron 5 rayitas, dio 2 boletos y abanicó a 2. Por su parte, Wilmer Flores llegó a 10 jonrones en la campaña, pero no pudo evitar que los Mets de Nueva York cayeran ante los Cachorros de Chicago 6 carreras por 2. Llegó de 4-1 con cuadrangular, 2 remolcadas, 1 anotada y ponche.
Pasamos al fútbol, porque esta mañana la Real Federación Española anunció que Julen Lopetegui será el sustituto de Vicente del Bosque, quien ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012 con la Roja. Lopetegui, de 49 años, estuvo con las selecciones nacionales sub-19, sub-20 y sub-21. Con la sub-19 ganó el título europeo en 2011 y con la sub-20 lo hizo en 2013. En 2014 estuvo con el Porto, pero fue despedido. Lopetegui debutará con España el 1 de septiembre en amistoso ante Bélgica en Bruselas. 4 días más tarde inicia el premundial en casa ante Liechtenstein. Y la pretemporada en Europa va tomando forma. Este miércoles el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti le ganó 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola, quien regresó a su antigua casa, el Allianz Arena. Ekdar Öztürk anotó el único tanto al minuto 77. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, buenas tardes. Soy Carolina Zulbarán. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas con Marc Anthony, quien será reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy 2016. El puertorriqueño ha sido ganador de 5 premios Grammy y se unirá de esta manera a la lista de célebres músicos que han recibido este mismo reconocimiento en años anteriores. Para la Academia, Marc es sinónimo de excelencia y compromiso con la perfección. Su impresionante presencia en el escenario, prodigioso rango vocal y rítmico sonido inspirado en la salsa provienen de sus raíces caribeñas y el mundo lo conoce como el rey de la música. Sin embargo, no solo será honrado por su legado musical, sino también aplaudido por sus incesantes esfuerzos humanitarios. Y otro célebre que será reconocido por su trayectoria es el argentino Ricardo Darín, quien recibirá el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano. Este domingo 24, Venevisión transmitirá la tercera edición de los Premios Platino 2016, donde será reconocido Darín por ser uno de los actores latinoamericanos con mayor proyección internacional y que ha enriquecido un sinnúmero de largometrajes con su versatilidad interpretativa. Se siente un gran honor, es un orgullo que, sobre todo, que colegas, que gente del ambiente, que el público mismo y ese tipo de cosas decidan distinguirte, abrazarte de esa forma, es realmente muy amable por parte de todos ellos. Yo lo acepté y de muy buena gana porque tengo conciencia y conocimiento desde el principio de la formación de toda esta movida de los platinos y de la importancia que tienen para todo el mundo hispanoparlante. Así concluimos por ahora. Soy Carolina Zulbarán. Que tengan buen apetito, una feliz tarde y nos vemos, por supuesto, aquí nuevamente en Emisión Estelar. Muchísimas gracias, Carolina. Amigos, y es tiempo de hacer una nueva pausa. Así es, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que ustedes también pueden interactuar en esta entrevista enviando sus mensajes con la etiqueta Entrevista BB. Así es, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Importantes temas que analizar, sobre todo por lo que ha sucedido en las últimas horas. Ya están de vuelta a Venezuela los expresidentes que están haciendo un esfuerzo por propiciar el diálogo en el país entre el gobierno y la oposición venezolana y el acompañamiento también de UNASUR. Hace pocos minutos el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, se estaba haciendo referencia a una carta porque le había enviado el secretario general de UNASUR, en la cual estaba tratando de contribuir como facilitador del diálogo, y él dijo que se tomará hasta este fin de semana para dar respuesta, para hacer una respuesta que tenga consenso no solamente con los diputados que hacen vida en el Parlamento, sino también con la MUD. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que se sienten en la mesa gobierno y oposición en un momento tan crítico y tan duro como el que estamos viviendo? Bueno, sin lugar a duda, Andrea, que hemos estado siempre en la mejor disposición, ¿no?, a asumir el tema del diálogo. Creo que estamos listos, lo hemos demostrado de manera reiterada. Saludamos la presencia, ¿no?, del acompañante, en este caso de UNASUR, del expresidente Samper, y por supuesto la presencia de 3 expresidentes, ¿no?, que avala la comunidad internacional, que han hecho un gran esfuerzo para crear las mejores condiciones
de modo que se pueda sentar en una mesa de diálogo en función de discutir y resolver los temas del país, como el tema del abastecimiento, como el tema de la salud, de la seguridad, de todo lo que está pendiente, ¿no? Y sobre todo garantizando la paz de la República. Nosotros hemos dado demostraciones más que evidentes, Endrina, de que hay disposición a dialogar. Estamos listos. Ahora el presidente de la Asamblea pide más tiempo, que se va a tomar el fin de semana. Creo que no se ponen de acuerdo los factores dentro de la oposición. Estamos convencidos de que hay factores que intentan imponer una agenda violenta para que no se den las mesas de diálogo, para que esta acción que ha tomado, en este caso UNASUR, y los acompañantes fracasen, porque creo que no le interesa para nada a este sector de la oposición el que podamos llegar a un punto de encuentro, respetando las diferencias, en función de atender los problemas del país. A su juicio, ¿cuál debería ser el principal punto de encuentro? Cuando vemos que el tema económico sigue siendo prioritario, pero también hay temas como la criminalidad. La propia fiscal general de la República mostraba su preocupación ante el incremento de los índices delictivos. ¿Cuál cree usted debería ser el principal tema de la agenda de diálogo nacional? Sin lugar a dudas que el tema del abastecimiento, el tema económico, es un tema importante a debatir, porque estaríamos conversando el gobierno con los sectores de la oposición que de alguna manera, Endrina, tienen el control del 70% de la comercialización y la distribución de productos en el país, que se ha demostrado suficientemente, en estos programas lo hemos explicado, ¿no?, con detalle, cómo entre la década del 2003 y 2013 a ese sector privado importador se le entregaron las divisas en cantidades suficientes y oportunas, y sin embargo no llegaron esas cantidades al país en kilogramos. Hemos visto también cómo desde Colombia, lo hemos conversado aquí varias veces en tu programa, ¿no?, se diseñó toda una estrategia para empobrecer el signo monetario. Fíjate cómo el efecto, seguramente el tema lo vamos a tratar más adelante, el tema de la frontera. Ese es un tema bien interesante porque muchas veces el argumento que se expuso desde el gobierno nacional ante el desabastecimiento local era el contrabando de extracción. Cuando se produce el cierre de frontera, imágenes como las que vimos los venezolanos este fin de semana, en las cuales cientos de venezolanos se agolpaban en esa zona limítrofe para comprar productos en el vecino país. También viene la pregunta, ¿qué pasaba? Porque la frontera está cerrada actualmente. ¿Sigue persistiendo esa tesis de contrabando de extracción a estas alturas? Sí, por eso es que es importante el debate, ¿no? Y ese tema es central en la mesa de discusión. Entonces te decíamos, bueno, lo que ha afectado a la economía venezolana, la caída abrupta de más de un 80% en los precios del petróleo a nivel internacional, lo que ha significado la merma en las reservas internacionales, todo eso que se gestó desde allá para empobrecer el signo monetario, ¿no? El establecimiento de eso que llaman algunos el dólar cúcuta, ¿no? Entonces fíjate cómo en todo este tiempo, a propósito de esa pregunta, ¿no?, ahí hay una situación interesante de evaluar, ¿no? Allí quebró una empresa en Colombia que se llama Pacific Rubial, Endrina, presidida por la gente de Petróleo de Venezuela del año 2002, Roberto Pantín, Luis Justi, y esta empresa se dedicaba a la comercialización de los combustibles y lubricantes que venían por vía del contrabando de extracción. Los nacionalizaban en Colombia, no le pagaban impuestos al Estado colombiano y luego lo exportaban como Made in Colombia. Se había convertido esta empresa, mientras estaba abierta la frontera, en una de las principales del continente, solo superada por Petrobras en este tema, ¿no? Cuando se cierra la frontera, sin lugar a duda que se queda esta empresa sin el insumo que ellos tenían, que es el pago de los